Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad, por Canal 22, por supuesto, el canal donde se dicen muchas cosas que en otros canales no. Y hoy, siguiendo con nuestro tema internacional, que venimos ya tratando en dos programas anteriores, básicamente el conflicto en Medio Oriente, que en este momento está en una suerte de impas, hoy vamos a tratar algún tema específico con respecto a algo que ha tenido que ver en todos los conflictos a partir de los principios de la década del 70. ¿Por qué digo esto? Porque en 1969 se produce un gran paso para la humanidad, no un pequeño paso, sino un gran paso para la humanidad, que es la aparición de la Internet. Y con ello, por consiguiente, la aparición de un nuevo teatro de operaciones que es el ciberespacio. Ya nuestros conflictos no se circunscriben a los espacios tradicionales, el aire, mar, tierra y el espacio, sino agregamos una categoría más que es el ciberespacio. Y en el ciberespacio comienza, por supuesto, una serie de movimientos de comunicación, porque esto fue la idea originaria del Internet, pero también comienza el delito. Y entre estas categorías del delito, el tema que nos interesa tratar hoy con el invitado es justamente el ciberterrorismo, la utilización del ciberespacio en estas guerras larvadas o no declaradas o secretas que se juegan día a día sin que el público tenga a veces nociones. Y para hablar de este tema contamos hoy con un invitado que ya nos ha hecho la gentileza de visitarnos anteriormente, y se trata de alguien que es un referente en esta materia, referente por varios motivos. Primero porque es el organizador, es profesor, es ingeniero, es doctorado en cibernética y ciberdefensa en la maestría, la cual él organizó en la Universidad Nacional de La Plata. Y se trata del ingeniero Roberto Usal, a quien le damos una calurosa bienvenida a Seguridad y Sociedad. Muchísimas gracias, realmente muy amable. Siento un gran respeto y afecto por la institución Universidad de La Plata y por mis colegas investigadores, docentes que allí trabajan, pero yo me he graduado y soy director de la maestría en la Universidad de Buenos Aires. Esa es la salvedad. Pero insisto, de trabajar en La Plata sería realmente un orgullo, un honor para mí. Sí, es cierto que durante los últimos años he trabajado intensamente en el tema ciberdefensa y ciberseguridad, lo que provocó que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires otorgara el acuerdo para que se me convocara para organizar esta nueva carrera, ponerla en marcha. Ya lleva 4 años de funcionamiento, con la salvedad de mi edad. Yo llevaba unos cuantos años de jubilado de la Universidad de Buenos Aires cuando me honraron pidiéndome que organizara y pusiera en marcha esta nueva carrera de posgrado. Como bien señaló el doctor Vicat, cuando la humanidad se puso de acuerdo para respetar un estándar de arquitectura por capas, exactamente 7 capas, como criterio de agrupamiento de los protocolos de comunicaciones, teniendo en cuenta su funcionalidad, ese estándar aceptado prácticamente globalmente, provocó que el mundo se comunicara. El mundo se comunicó a partir de ese momento. Es decir, a partir de allí nace el concepto de red de redes, y es posible intercomunicar redes heterogéneas de manera que nunca antes se había logrado. Este hecho produce primero un impacto académico importante en universidades de la costa oeste de los Estados Unidos, y luego se extiende al ámbito de la defensa, al ámbito comercial. Primero en el ámbito académico, defensa, comercial, y
al llegar a incidir en la economía, tanto a nivel Estado-Nación como en las corporaciones empresariales, se produjeron crecimientos, se produjeron volúmenes de negocio como nunca antes había ocurrido en la historia universal. Es decir, que el impacto tecnológico, cultural y económico de la red de redes, de Internet, no tiene precedentes y todo parece indicar que seguirá creciendo el impacto de Internet en la sociedad global, seguirá creciendo y con mayor velocidad en los próximos años. Desafortunadamente, este nuevo espacio que mencionaba el doctor Vicat, este nuevo dominio, fue el ambiente donde se produjeron agresiones entre Estados-naciones con carácter insidioso y posibilidades de destrucción como nunca antes se habían verificado en la historia del mundo. Y además de ese uso militar desde un nuevo enfoque y con nuevas herramientas destructivas, además de eso, el ciberespacio fue aprovechado, está siendo aprovechado, y desafortunadamente esta tendencia también es creciente, para las operaciones más rentables del crimen organizado internacional. Me estoy refiriendo al uso del ciberespacio, por ejemplo, para el tema ciberlavado transnacional de activos, para el tema ciberfinanciamiento del terrorismo. Es decir, es el ciberreclutamiento de terroristas, formación integral de terroristas usando el ambiente ciber. Así que tenemos por un lado un impacto tecnológico y económico muy positivo, muy importante, pero por el otro lado tenemos la posibilidad de desarrollar armas con capacidades no pensadas hasta entonces, y esas armas se utilizan tanto en el plano militar como en el ámbito eminentemente terrorista. Lo que ha pasado... Perdóneme, adelante, ingeniero, doctor. Hago una acotación a lo que usted dice que me parece interesante porque habla un poco de las nuevas características. Así como hay un nuevo espacio, un nuevo teatro de operaciones cibernético, tiene ciertas características que usted ahora adunará seguramente, que son primero la facilidad de concreción de un ilícito a través de estas redes, ¿no? La impunidad, porque no necesita la presencia física, puede ser remoto absolutamente, la capacidad de daño, eventualmente cuando es un atentado, que luego me gustaría que profundicemos con algunos ejemplos, y finalmente la inexistencia de una legislación acorde y uniforme en todas partes con respecto a la punición de estos delitos. Por eso estos paraísos de alguna manera cibernéticos que dan cobijo a ciertas redes como los paraísos fiscales del dinero del narcolavado, me parece que son un ejemplo también a mirar muy de cerca, ¿no? Sí, lo ha dicho con toda claridad. En general, los mayores impactos se están dando económicos, ¿no? Alcanzando porcentajes del PBI global que realmente asustan. Es en el ámbito del ciberlavado transnacional de activos. ¿Por qué? Porque 3 grandes agrupamientos de las operaciones criminales transnacionales, las que lucran mediante el narcotráfico, el tráfico ilegal de armamento y la corrupción gubernamental, esos 3 grandes agrupamientos, tienen casualmente la instancia de mayor, entre comillas, agregado de valor, el proceso de lavado. Es decir, en esos 3 ambientes delictivos, realmente
el que más pesa, el de mayor rentabilidad relativa en toda la, entre comillas también, cadena de valor, es casualmente el momento que se logran introducir en los circuitos financieros legales el producto de estas actividades delictivas. Y allí la tecnología, y sobre todo la tecnología relacionada con el ciberespacio, tiene un rol capital. Es decir, ha tenido un impacto no solo sobre los que se dedican específicamente a ese tema, sino para los que se dedican a los crímenes precedentes. Y el hecho de que esté a la derecha, es decir, hacia el final de la cadena de valor, y sea tan importante la participación relativa de este proceso de lavado, hace que sea una especie de, se produce una especie de elemento tractor de las actividades anteriores. Sé un buen narco, produce con intensidad. No te metas en el tema de lavado porque allí están tus debilidades y allí donde están tus debilidades están mis fortalezas. Así que yo tengo una estructura muy cara en marcha, así que tienes que proveerme de materia prima. ¿Cuál es la materia prima? El dinero no de circulación no legal. Es decir, no intentes trabajar en eso porque vas a trabajar en ineficiencia, vas a incurrir en ineficiencias por desespecialización. Es decir, que hay organizaciones que se han especializado y tienen una vigencia prácticamente global en dar este servicio a narcos, corruptos y traficantes de armas, de dar este servicio que es el que ofrecía o el que presentaba grandes dificultades para el accionar. Entonces, ya desprendiéndose de este tema, actúan con mayor libertad en los delitos precedentes y está en manos de responsables ultra sofisticados el tema del lavado. Desde el punto de vista de arquitectura informática, los sistemas de ciberlavado transnacionales de activos son muy similares desde el punto de la arquitectura con los sistemas de ciberlavado transnacional, del ciberfinanciamiento del terrorismo. ¿Por qué? Porque determinados estados-naciones que solventan actividades de algunos grupos terroristas encuentran en este tipo de arquitectura similar a la del ciberlavado transnacional de activos mecanismos para poder efectuar las transferencias de activos financieros a los grupos terroristas sin que dichas transferencias sean localizadas con los medios que habitualmente organismos internacionales utilizan para poder visualizar dónde se están produciendo estas transferencias de activos financieros. Así que este es un tema también, creo que es muy importante, el tema de la facilidad con la que pueden ser solventados financieramente los grupos. Y como usted también lo preanunció, existe otro problema que es países que soportan, estados-naciones que soportan las actividades de grupos terroristas, algunos de ellos ya se han transformado en ciberpotencias. Es decir, que determinados grupos financieros aparentemente con limitada capacidad de hacer daño pueden recibir herramientas muy sofisticadas para poder, por ejemplo, neutralizar sistemas como el Iron Dome, de protección antimisilística de Israel. No deberíamos extrañarnos si alguna banda terrorista aparece en posesión de herramientas de este tipo. Así que la evolución tecnológica hace que se produce una enorme asimetría, es decir, grupos muy pequeños y aparentemente poco adiestrados, al recibir armamento sofisticado y la instrucción correspondiente a su uso, se transforman en peligros realmente muy grandes. Como contrapartida, se verifica, lo hemos visto, por ejemplo,
en la invasión, en el ciberataque masivo de Rusia a la infraestructura crítica de Estonia en el 2007, en el 2008 en la invasión de Rusia a Georgia, años más tarde en la invasión de Rusia a Ucrania del Este, que lo usual, lo que está en el libro, específicamente en estos casos, es acusar o endilgar a organizaciones terroristas lo que en realidad produjeron tropas regulares del país agresor, simulando formar parte de organizaciones terroristas. Esto se ha verificado, según lo estudiado por varias especialistas, en los 3 casos que di. Prácticamente la paralización del funcionamiento de la infraestructura crítica de Estonia en el 2007, el ataque a Georgia en el 2008 y más tarde el ataque y el anexo de parte del territorio de Ucrania del Este. Es decir, que vienen bien, entre comillas, las organizaciones terroristas para adjudicársele lo que en realidad son parte de lo que se ha llamado, la guerra irrestricta. Es una nueva doctrina militar generada y difundida en el año 1999 por los entonces 2 coroneles del Ejército Popular de China, en donde cambian las reglas de juego cuasi transparentes, si es que a los actos bélicos les puede caber esa calificación, las reglas de juego cuasi transparentes que el mundo aceptó desde la paz de Westfalia, es decir, estoy hablando del año 1648. Desde entonces, y materializado luego en el siglo XIX por von Clausewitz, la guerra estaba regulada de una manera realmente llamativa. El uso, la prohibición de usar uniformes que no sean los propios, la participación, la gravísima penalización para la participación de civiles en actos hostiles, la gravísima penalización cuando militares atacaban poblaciones civiles. Todo eso está revisado y en profundidad detallado en la versión adaptada a nuestros días en esta obra que según los traductores se llama o La guerra irrestricta o La guerra más allá de los límites. Es decir que en este nuevo ambiente bélico las ciberarmas pasan a tener, por su carácter insidioso, por lo difícil que es resolver los problemas legales específicos generados por su uso, ha realmente cambiado muchísimas cuestiones que en cierta forma regulaban, relativamente hablando por supuesto, los conflictos entre Estados-naciones. Es decir, un ejemplo. En general se difunde que no es posible detectar el origen, de un ciberataque. Esto es mentira. En general, esto lo difunden los países que han adquirido el estatus de potencias cibernéticas, ¿no es cierto? Esto es posible. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Supongamos, estamos protegiendo las destilerías, las refinerías de petróleo cercanas a La Plata. Estamos ciberprotegiendo. Detectamos una suerte de cibermerodeo, es decir, que se están buscando vulnerabilidades cibernéticas en el sistema de protección con el evidente propósito de atacar las refinerías. Es posible neutralizar y es posible desandar, tal como lo hicieron Hansel y Gretel con sus migas a entrar en el bosque, es posible
desandar el camino recorrido por el atacante y llegar hacia el punto en donde se originó. Pero esto hay que hacerlo en fracciones de segundo. Es decir, no hay tiempo para llamar en consulta a la Cancillería, más, no hay tiempo para la intervención humana casi. Tienen que ser mecanismos que se disparan en forma automática. Pero al desandar el camino, pasamos por territorios, sistemas de información, grillas de energía, etcétera, de países amigos. ¿Por qué? Porque es el camino que recorrió el atacante. Y nosotros lo recorremos en el sentido contrario para poder detectar cuál fue el punto de origen del ataque, pero en ese desandar el camino estamos violando regulaciones internacionales y estamos violando la soberanía de países amigos. Es decir que la atribución de los ciberataques, si bien tecnológicamente es posible alcanzando un nivel adecuado, un nivel de tecnología adecuado, lo que ocurre es que a tener la capacidad de poder detectar el origen del ataque no significa tener la capacidad de resolver el problema de atribución, porque llegar tecnológicamente es una cosa, poder probarlo entre los tribunales internacionales es otra, y además deteriorar la relación con países, los países que nos rodean y que necesariamente tenemos que pasar por su territorio en la búsqueda del camino, de las miquitas de Hansel y Gretel, en la búsqueda del camino que recorre el atacante, lleva a que sea un problema integral que realmente cuesta mucho resolverlo. Para, digamos, ir cerrando este aporte, este modesto aporte, querría mencionar 3 aspectos. Parece que inexorablemente lo anunciado por ese genio que fue John von Neumann, para quienes les gusta el cine y vieron la película Una mente brillante, el director del doctorado, del doctor Nash, el director del departamento de matemáticas en ese entonces de la Universidad de Princeton, era el doctor John von Neumann, el mejor matemático del siglo XX, realmente un hombre que generó varias de las ramas de las matemáticas que hoy se utilizan cotidianamente. Bueno, el John von Neumann anuncia el año de mi nacimiento, el año 44, la llegada inexorable de la singularidad tecnológica. Es decir, que el mundo iba a demandar programas de computadoras con complejidad creciente, y en determinado momento la capacidad intelectual del ser humano iba a ser sobrepasada por la demanda. Es decir, el entorno le iba a pedir a los programadores programas ya demasiado complejos como para que un ser humano pudiese encararlos. Entonces, lo que podía hacer el ser humano era generar programas que generaran programas. Y allí iba a plantearse la disyuntiva de hasta dónde la arquitectura y la funcionalidad de los programas iban a estar en manos de seres humanos. Y lo que lo anunció con toda claridad es un evento que se tomó casi con carácter deportivo, pero fue cuando el campeón mundial de ajedrez, Kasparov, fue vencido 7 veces por el computador Deep Blue construido por IBM. Es decir, lo curioso es que Kasparov, que algunos estudiosos consideran que tenía un IQ superior a 165, es decir, que inclusive está ahí en el nivel de Einstein, de Nash, en cuanto a sus capacidades intelectuales, pero no pudo manejar su condición de eslavo, se enojó muchísimo ante las derrotas sucesivas, pidió de vuelta a competir y pidió competir de vuelta, y ocurrió algo tremendo, fue que el computador Deep Blue ganaba
cada vez en menor número de jugadas. Es decir, quedó en los hechos de la capacidad de aprendizaje de la máquina, quedó manifestado con toda claridad allí. Es decir, la singularidad tecnológica, la transferencia de responsabilidades intelectuales a la máquina, es un tema muy complejo y multidisciplinario. El otro tema es los negocios exponenciales, es decir, negocios cuyo retorno de la inversión no responde a esquemas lineales como suele aplicarse hoy, sino a esquemas exponenciales, tal como lo descubrió en su propia empresa el señor Moore, el creador de Intel. Él se asustó porque ganaba demasiado dinero, pasó a analizar por qué ocurría eso. Ojalá todos tengamos ese tipo de problemas, ¿no es cierto?, de asustarnos porque ganamos mucho dinero. Y la respuesta fue el tema de los negocios exponenciales, determinados negocios que producen ese efecto. Y se considera que entrará en la cuarta revolución industrial aquel país que logre en su Producto Bruto Interno lograr un aporte de más del 50% proveniente de negocios exponenciales. Y el último tema que cierra este medio ambiente, que es sumamente desafiante y que además es toda una advertencia para los que tienen la responsabilidad de ponerle barreras efectivas al ciberterrorismo, es casualmente la entrada de algunos países en la cuarta revolución industrial, es decir, la desaparición de la interfaz humana entre el ambiente ciber y los artefactos computacionales que constituyen la cadena de agregado de valor de los negocios de la cuarta revolución industrial. Este medio ambiente genera tremendos desafíos para quienes tienen la responsabilidad de custodiar la integridad de estos ambientes y de la interacción entre esos ambientes desde el ámbito del ciberdelito. La gestión gubernamental será mucho más compleja. La gestión gubernamental tendrá que ver en la protección de la infraestructura crítica de los países y la protección de los bienes y la salud de la población de los territorios sobre los que ejerce su autoridad, tendrá que poner una gran dedicación al tema del ciberterrorismo, porque lo que hasta ahora se ha visorado es realmente inquietante. Usted dirá, absolutamente de acuerdo, mi querido ingeniero, y hago mi modesto aporte de un profano, por supuesto. Como decía Borges, no conozco el tema, pero lo sospecho. Mientras usted hablaba, me acordaba de una gran novela de Isaac Asimov, Yo, Robot, en donde se dan las 3 reglas de la robótica, ¿no?, para evitar justamente que en algún momento los sistemas se vuelvan contra el hombre. Y por otra parte, no quiero despedirme sin recalcar el peligro sobre el cual la Unión Europea, la OTAN ya están trabajando fuertemente. España tiene, como usted sabrá, una expertise a través de la experiencia con el Grapo y con ETA, con respecto al terrorismo y sobre todo al terrorismo islámico, en este caso con el yihadismo, que tiene a través de estas posibilidades una serie de abanicos de otras posibilidades de reclutamiento, conducción, supervisión e inclusive ataques directos a sistemas. Yo con esto me quiero quedar, la idea era visibilizar un poco lo que se está haciendo, que la gente conozca lo que es la maestría, que se acerquen también, porque es un tema absolutamente interesante, como para el acervo cultural personal y profesional. Y con esto me voy despidiendo porque se nos ha acabado el tiempo, y le agradezco profundamente esta exposición, porque realmente ha sido una exposición impecable, a la cual ya nos tiene acostumbrados, y comprometiéndole para seguir en otro momento con algún tema del Bitcoin y las monedas cibernéticas y su influencia en el mundo del terrorismo, en otro momento. Pero, ingeniero, le agradezco muchísimo. No, yo sí le agradezco.
A ustedes, amigos, no me queda más que despedirlos hasta nuestro próximo encuentro, diciéndoles, como siempre, hagamos entre todos que esto valga la pena. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.